Tiene la palabra el diputado Walter Agosto. Gracias, presidenta. El proyecto de ley impositiva que tenemos en tratamiento conserva la estructura vigente, o sea, mantiene, en mi opinión, los grandes lineamientos de la política tributaria de los años anteriores, con algunas modificaciones que ahora vamos a tratar de comentar. La política tributaria para el año próximo se basa en dos aspectos. Por un lado, el mantenimiento de las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos, la mayoría de ellas reguladas en el esquema de estabilidad tributaria para las pequeñas y medianas empresas, que está vigente en nuestro país, en nuestra provincia desde hace varios años. Y por otro lado, la repetición de un mecanismo de indexación, de repotenciación de incrementos de impuestos que se han aplicado en el año 2024 y en el año 2025 para los impuestos de emisión. Es decir, para el impuesto inmobiliario urbano, para el impuesto inmobiliario rural y para la patente automotor. A esto se adiciona en esta oportunidad algo que ya se ha comentado, un esquema de deducciones del impuesto a los ingresos brutos para temperar el costo laboral y el costo energético de empresas que están incluidas en el régimen general del impuesto a los ingresos brutos. Por un lado, hay un crédito fiscal equivalente a un salario promedio por cada empleado registrado que se incorpore a la dotación de personal. Eso tiene un tope. El tope es el RIPTE, que es una sigla que significa remuneración imponible de los trabajadores estables, remuneración imponible promedio de los trabajadores estables. Para que ustedes tengan una idea, ese tope hoy es de 1.563.000 pesos. Quiere decir que ese es el monto de la deducción que se puede efectuar en caso de que en una empresa se incorpore un personal registrado o se formalice uno que no siendo registrado ahora puede pasar a hacerlo. La otra situación está vinculada con un crédito fiscal basado en el importe básico de la factura de la empresa de energía, con un tope de 30% en el impuesto. Es decir, ambos créditos tributarios, ambos créditos fiscales tienen tope. Eso hay que entenderlo porque nos define de alguna manera la magnitud del incentivo. El 30% del impuesto de ingresos brutos para las demandas industriales, el 30% para el comercio y los servicios si las empresas son micros y pequeñas, y 10% en comercio y servicios si las industrias son medianas, ¿sí? Bueno, claramente nosotros lo que observamos es que estas son medidas realmente con objetivos buenos, son bien intencionadas, pero claramente no nos generan demasiadas expectativas en cuanto a sus efectos, sobre todo teniendo en cuenta el crédito fiscal para la formalización del empleo. Y eso es así por una sencilla razón. Las cuentas no cierran porque el beneficio está planteado exclusivamente para un solo ejercicio fiscal, que es el año 2026. Distinto hubiera sido si eso tiene una perspectiva a lo largo del tiempo, más allá que luego se pueda prorrogar. Pero hoy claramente el beneficio está planteado para solo un año. Yo les quiero dar un simple ejemplo para ver si me puedo explicar mejor en lo que quiero significar. Si hay un empleado que cobra 1 millón de pesos y hoy el dueño de la empresa decide formalizarlo, tendría que pagar aproximadamente por cargas patronales un 24%,
o sea, 240.000 pesos por mes. Si a eso lo multiplicamos por 13, los 12 meses y el aguinaldo, eso estaría dando un monto de 3.120.000 pesos que el empresario debería afrontar para formalizar un empleo, pero solamente puede deducir el monto del RIPTE, que es 1.563.000, es decir, la mitad. Si la situación es de incorporar un nuevo trabajador con empleo registrado que no estaba trabajando como informal en la empresa, el costo para el empresario, teniendo en cuenta un sueldo de 1 millón de pesos, son 16 millones en el año. Y lo que puede deducir es solamente 1.600.000 pesos, que es el monto del RIPTE. Eso significaría en este último caso que la empresa tendría que aumentar casi un 15% sus ventas para ponerse ahí en un punto de equilibrio, ¿sí? Por eso digo que nosotros valoramos la intención, pero somos bastante conservadores en el impacto que esto puede tener. Pero más allá de los ejemplos que yo pueda mencionar, hay, yo diría, una restricción de orden mayor, que es una restricción macroeconómica, y es que bajar costos laborales para generar empleo formal no funciona cuando la economía no crece. Es decir, ¿por qué motivo el dueño de un negocio, el dueño de una empresa, va a formalizar un empleo o va a tomar un nuevo empleado registrado si el consumo está planchado y las ventas no muestran signos de recuperación? Con relación a los impuestos de emisión, yo les decía que se repite ese mecanismo indexatorio. Hay un aumento fijo, como el que está previsto en la ley, pero luego el Poder Ejecutivo va a ajustar, como aquí también se mencionó, con la inflación que transcurra entre el periodo de octubre de este año y marzo del año que viene, o sea, 6 meses de inflación. Y esto, la verdad, que a esta altura resulta un poco excesivo, sobre todo teniendo en cuenta los incrementos significativos que este mecanismo generó en el año 2024 y en el año 2025. Esto se vincula también con una cuestión que ustedes saben que también impacta en los ingresos de las familias, que es la política tarifaria, donde también hemos observado incrementos importantes a lo largo de este tiempo. Lamentablemente, ni el proyecto de presupuesto ni el proyecto de ley impositiva nos dan algún indicio, aunque sea mínimo, de cuál va a ser la política tarifaria del gobierno para el año próximo. Eso fue una información que le requerimos al ministro de Economía cuando vino a la Comisión de Presupuesto en el marco de un requerimiento de información mayor que nunca fue contestado. Pero no exagero cuando les digo que los incrementos impositivos y tarifarios fueron importantes. Si ustedes comparan la boleta del impuesto inmobiliario del segundo semestre de este año con la del segundo semestre del año 2023, van a ver que en el impuesto inmobiliario urbano los incrementos promedios son de 470%, en el inmobiliario rural 460% y en el caso de la patente automotor 450%. En el caso de las tarifas y en el mismo periodo, las tarifas de agua se incrementaron más del 600% y en el caso de la tarifa del servicio de electricidad 350%. Y veamos qué va a pasar este año. Tenemos un aumento para el impuesto inmobiliario de 14% que se va a ajustar con esa inflación de 6 meses que decíamos. Todas las previsiones están dando que esa inflación va a ser en torno al 13-14%, quiere decir que el aumento del impuesto inmobiliario para el año que viene va a estar rondando el 28%
o el 30%. Fíjense, 3 veces más que la inflación que tiene prevista el presupuesto y 2 veces más que la previsión más pesimista de inflación que hay para el año que viene, que es 20%. Por eso nosotros decimos que nos parece que este mecanismo indexatorio no ha sido una buena política para estos 2 años, sobre todo teniendo en cuenta el contexto económico, y por eso nosotros, nuestro interbloque el año pasado votó negativamente y este año va a volver a votar esa repotenciación de impuestos en el mismo sentido. Pero también hay otros ejemplos donde los incrementos son desmedidos. En el caso del impuesto mínimo del inmobiliario rural, 50%, en el inmobiliario urbano, 60%. O sea, 3 veces más de la previsión de inflación para el año próximo. No encuentran justificación esos aumentos en el caso de los impuestos mínimos. Nosotros entendemos que una buena política tributaria para este año, en el caso de estos impuestos, hubiera sido simplemente acompañar la inflación. Ya hubo un recupero importante a lo largo del año pasado. No podemos saber demasiado lo que ocurre este año, porque hemos trabajado para tratar el presupuesto con la información fiscal publicada el mes de agosto, cuando estamos en septiembre, y estamos tratando la ley impositiva anual con información de la recaudación provincial al mes de agosto, cuando estamos también en el mes de diciembre. Nosotros destacamos varias de las cosas que acá se han mencionado con respecto a este proyecto: el mantenimiento de las normas de estabilidad tributaria que reducen las alícuotas de ingresos brutos de las alícuotas generales a alícuotas específicas menores en distintos sectores. Celebramos también que no se haya aumentado el impuesto mínimo de los pequeños propietarios rurales. Vemos un esquema diferenciado ahora, el impuesto inmobiliario rural, que trata de considerar la heterogeneidad que es necesario reconocer en nuestro territorio. Hay ahí descuentos progresivos en el impuesto inmobiliario rural en función del tamaño de la explotación y de la ubicación geográfica, y eso obviamente da el indicio que se pretenden reconocer esas distintas realidades productivas. Y también nos parece bien sostener lo que se viene sosteniendo hace años, de dar incentivo a los contribuyentes cumplidores y de establecer un esquema de bonificaciones teniendo en cuenta cuál es la forma y el medio a través del cual se cancelan las obligaciones tributarias. Por eso vamos a votar en general, Presidenta, vamos a votar negativamente los artículos 1, 2, 3, 63 y 64, que están refiriendo a impuesto inmobiliario urbano y rural y también a la patente automotor. Y finalmente, nosotros hemos visto que el Poder Ejecutivo ha promovido en distintas oportunidades la adhesión a distintos regímenes. Recordarán ustedes la adhesión al RIGI, el régimen de incentivo para grandes inversiones, la adhesión a la exteriorización de activos, el blanqueo, pero nunca ha planteado una alternativa de regularización tributaria para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas y contribuyentes que lo están necesitando en un contexto económico en el que el nivel de actividad no da muestras de síntomas de recuperación. En este tema hay un gran vacío en la política impositiva del gobierno provincial. Gracias, Presidenta.